lugar, deseo expresar los más sinceros agradecimientos a la Fundación Rasmus por la gentil invitación, por invitarme a Asunción, primera vez también como Edgardo, que vengo a Asunción y la verdad que estoy muy, muy contento. Muchas gracias y felicitarlos porque son muy pocas las fundaciones en el mundo que apoyan específicamente la preeclampsia, combatir la preeclampsia y el embarazo adolescente. El tema que voy a hablar es de infección por el SARS-CoV-2, o sea, la infección del coronavirus, el COVID-19, durante el embarazo y su asociación con el riesgo de preeclampsia. No tengo ningún conflicto de interés en relación parcial o potencial o real en relación con el contenido de esta presentación. En esta gráfica mostramos que la preeclampsia es uno de los grandes síndromes obstétricos en la que múltiples factores patológicos que muchas veces coinciden y en una estrecha y compleja interrelación con factores genéticos y medioambientales conducen a una vía en la que se activan las células endoteliales con una posterior inflamación de lo intravascular que lleva a su vez a un estrés del sincitio trofoblasto y posteriormente las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En esta gráfica ustedes pueden ver un resumen de todos estos procesos patológicos. Empezamos con la isquemia uteroplacentaria, las infecciones, la infección periodontal y la infección urinaria durante el embarazo, así como una alteración, o lo que se llama una alteración en el equilibrio de las bacterias intestinales maternas, lo que se conoce como disbiosis, también la diabetes, la obesidad materna, el síndrome metabólico, así como trastornos en el sueño también están asociados con un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Tenemos la mola hidatidiforme, que también esto lo conocemos. También tenemos problemas, enfermedades fetales, tales como el síndrome de Valentine o en espejo, también la trisomía 13 o la triploidía, o en embarazo gemelar cuando existe una transfusión gemelo a gemelo. Dentro de tenemos también las enfermedades autoinmunes, tales como el lupus eritematoso sistémico, o también tenemos el síndrome antifosfolípido. Tenemos lo que se llama la senescencia o el envejecimiento placentario. Tenemos la ruptura de la tolerancia inmunológica entre el feto y la madre, y finalmente tenemos trastornos endocrinos tales como la enfermedad de Cushing. También tenemos el feocromocitoma o el aldosteronismo. En el año 2008 publicamos esta revisión sistemática en la cual evaluamos la relación, la asociación entre la infección materna durante el embarazo y el riesgo de preeclampsia, y realmente encontramos que la infección del tracto urinario y la enfermedad periodontal durante el embarazo se asociaban con un riesgo estadísticamente significativo de desarrollar preeclampsia. No encontramos mucha relación con los virus en ese momento. Estas 5 revisiones sistemáticas y metaanálisis se han publicado posteriormente a nuestra revisión sistemática, y todas han mostrado que la enfermedad periodontal y la infección urinaria se asocian con un riesgo significativo de preeclampsia. Hace 2 años también este grupo publicó una revisión sistemática con metaanálisis donde evaluaron el riesgo de preeclampsia asociado a la infección por Helicobacter pylori, y se encontró que el riesgo era el riesgo no el riesgo en este momento, como es odds ratio, es la probabilidad de desarrollar preeclampsia, era 2.5 veces mayor en las pacientes que tenían Helicobacter pylori positivo durante el embarazo comparadas con la que no lo tenía. Esta es una bacteria, o sea que esto refuerza los hallazgos previos de enfermedad periodontal y de infección urinaria. Los posibles mecanismos de acción, efectos directos de los agentes infecciosos sobre la función del trofoblasto y la pared arterial, incluyendo injuria o disfunción endotelial, aterosis aguda, inflamación local que podría causar isquemia uteroplacentaria, o efectos indirectos mediados por una respuesta inflamatoria sistémica materna exagerada. En cuanto a la relación de los virus y la preeclampsia,
Cuando nosotros publicamos esto en el año 2008 no encontramos mayor evidencia. Ahora, hace poco se acaba de publicar 2 revisiones sistemáticas. La primera evaluó si el VIH positivo comparado con VIH negativo había una asociación o no con preeclampsia, y definitivamente no la hay. Esto es un estudio que, revisión sistemática incluyó 22 estudios de tipo cohorte con 90.000 mujeres VIH positivos y 66 millones de mujeres con VIH negativo. Fíjense ustedes, el riesgo relativo 1.04 para preeclampsia y 1.05 para eclampsia. Prácticamente la frecuencia de preeclampsia fue igual entre las mujeres con VIH positivo y aquellas con VIH negativo. Posteriormente, este mismo grupo evaluó el riesgo de las mujeres que tenían citomegalovirus, evidencia de citomegalovirus durante el embarazo y el riesgo de preeclampsia, y tampoco, independientemente de la prueba diagnóstica utilizada para decir si la paciente tenía citomegalovirus, con PCR, con IgG ELISA, IgM ELISA, ustedes pueden ver que no hay ninguna relación estadísticamente significativa. Así que hasta ahora con los virus no tenemos ninguna asociación. Cuando surge, empieza la epidemia del COVID-19, inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿será que la infección por el SARS-CoV-2 durante el embarazo se asocia con incremento en el riesgo de preeclampsia? Decidimos, con base en el antecedente que teníamos, que habíamos publicado esto en el año 2008, evaluar esa posibilidad. Para esto hicimos una revisión sistemática con un metaanálisis que se publicó ahora en enero del 2022 en la revista americana Obstetricia y Ginecología. Rápidamente, la metodología, criterios de inclusión, estudios observacionales que evaluaran la asociación entre la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo y preeclampsia, y que reportaran una medida de asociación entre tener la exposición, que en este caso es la enfermedad, el COVID-19 o infección por SARS-CoV-2, tales como el odds ratio o un riesgo relativo, ajustado y o no ajustado por variables de confusión, con intervalos de confianza del 95% o datos para que nosotros pudiéramos calcularlos. El grupo expuesto fueron mujeres con una infección activa, actual o previa, pero durante el embarazo por el SARS-CoV-2, y se considera un resultado positivo aquellas que tenían una reacción en cadena de polimerasa por transcriptasa inversa o un antígeno en muestra de tracto respiratorio superior, o 2 anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en el suero. Y el grupo no expuesto eran mujeres con resultado negativo para cualquiera de estas pruebas, o mujeres que hubieran tenido su parto antes del inicio de la pandemia, que fue por allá en noviembre, a finales de noviembre del 2019, que era un buen grupo control, mujeres que habían tenido su parto inmediatamente antes de esta fecha. Hicimos una búsqueda bibliográfica, base de datos hasta el 31 de mayo del 2021. El resultado primario fue preeclampsia, resultados secundarios fueron preeclampsia con características graves, preeclampsia sin características graves, eclampsia y el síndrome HELP. Hicimos una evaluación del riesgo de sesgo de acuerdo a 6 criterios metodológicos que no me voy a detener, ustedes lo pueden ver en el paper, y luego hicimos un análisis estadístico donde calculamos un odds ratio, el pool o combinado, con intervalo de confianza del 95%. Hicimos un cálculo para el odds ratio no ajustado de los estudios individuales, y para aquellos que proveyeron datos de riesgo relativo u odds ratios ajustados, hicimos un odds ratio combinado solamente de estudios, y esta fue la mejor medida para nosotros porque habían tomado en cuenta las variables de confusión. Hicimos análisis de subgrupo, análisis de sensibilidad e intervalos de predicción del 95%. Los resultados, encontramos en ese momento 28 estudios, de los cuales 14 fueron tipo cohorte prospectivo, 12 cohorte retrospectivo y 2 de corte transversal, con un total de 790.954 embarazadas, de las cuales 15.524 tenían evidencia de infección por el SARS-CoV-2. Rápidamente, la característica de los estudios: la mitad de los estudios en Norteamérica, 3 en los Estados Unidos, 1 en el Canadá, 6 en Europa, 5 de Asia, 2 de América Latina, y un estudio multicéntrico que involucró 18 países, tanto países de bajos
y medios y altos ingresos. El diagnóstico por infección ¿cómo se hizo en estos estudios? Por el RT-PCR en 18 estudios, RT-PCR o antígeno en 3, anticuerpos séricos en 3 y test de laboratorio IO, signos, síntomas clínicos IO, imágenes radiológicas de tórax en 4 estudios. Estos 4 estudios se publicaron cuando todavía no teníamos las pruebas diagnósticas al principio, en los inicios de la pandemia, pero que tenían buena base. Ahí se nos iban a colar algunas pacientes asintomáticas que seguramente podrían tener el SARS-CoV-2. El momento del diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 fue cualquier momento durante el embarazo, o sea, en cualquier trimestre fueron 15 estudios y solamente durante la admisión en el trabajo de parto, cuando se empiezan a evaluar todas las pacientes, se les hace la prueba en el momento que llegan al hospital, fueron 13 estudios. El ajuste de variables de confusión, que es uno de los puntos más importantes, solamente en la mitad de 2 estudios, 14 estudios, y la calidad metodológica, ningún estudio cumplió los 6 criterios metodológicos, 5 criterios fueron cumplidos por 6 estudios, 4 criterios 13 y 3 criterios o menos 9. Así que si ustedes suman 9 y 13, 22, muchos de los estudios no tenían ese criterio metodológico que nosotros hubiéramos deseado. Bueno, aquí estos unos números, el metaanálisis, solamente para mostrarles algo interesante, ustedes ven, este lado incrementa el riesgo de todos los estudios, excepto uno, muestran que las mujeres con una infección por SARS-CoV-2 tenían mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Aquí para mostrarles la frecuencia en general de preeclampsia en el grupo positivo para SARS-CoV-2 fue 7% versus 4.8% en el grupo no expuesto y el odds ratio combinado es de 1.62 con un intervalo de confianza entre 1.45 y 1.82. Esto quiere decir que claramente muestra que las mujeres con una infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo tienen un 62% mayor probabilidad, cuando hablamos de odds ratio, de desarrollar preeclampsia que aquellas que tienen una prueba negativa. Esto es bien importante. Acá el intervalo de predicción del 95%, ustedes ven que está por encima de 1, está entre 1.28 y 2.05. ¿Qué quiere decir eso? Que en estudios futuros o posteriores que se realicen, uno espera que el 95% de los estudios tengan un odds ratio que va a variar entre 1.28 y 2.05. Esto fortalece aún más los resultados de nuestro metaanálisis. Ahora, este es el metaanálisis de los odds ratios ajustados. Este es el más importante para nosotros. 11 estudios proveyeron datos para hacer este metaanálisis. Miren ustedes, muestran, todos los 11, que las mujeres con un SARS-CoV-2 positivo incrementa el riesgo de desarrollar preeclampsia. Aquí tienen ustedes, se disminuye un poco, 1.58 el odds ratio, pero el intervalo de confianza es entre 1.39 y 1.80. Y esto es importante, la heterogeneidad 0%. Básicamente ustedes ven que todos coinciden, básicamente coinciden los intervalos de confianza. Ahora, vamos a ver las medidas de resultados secundarias. Aquí tenemos, primero, preeclampsia con características graves, fíjense ustedes, 1.76 de odds ratio, y esto es estadísticamente significativo. Para preeclampsias sin características graves, hay un incremento, pero que no es estadísticamente significativo. Pero fíjense ustedes, son 5 estudios, los números no son tan grandes. Para eclampsia, el tener SARS-CoV-2 y para síndrome HELLP, incrementa aproximadamente la probabilidad de 2 veces mayor. O sea que no solamente es preeclampsia, sino también preeclampsia grave, el síndrome HELLP y eclampsia que se incrementan en pacientes con SARS-CoV-2 durante el embarazo. Análisis de subgrupos, vamos a pasar rápidamente. Este es uno de los más importantes. Cuando hicimos esta revisión sistemática, todavía los estudios no habían tomado en cuenta apenas estaba saliendo la clasificación del NIH acerca de la severidad del COVID
En ese momento el NIH dice, vamos a dividirla en asintomática, leve, moderada, severa y crítica. En esta revisión sistemática, ningún estudio había utilizado esa clasificación y lo único que pudimos hacer fue dividirlo en asintomática y sintomática. Lo más importante, fíjense ustedes cómo en mujeres asintomáticas con SARS-CoV-2 el odds ratio es de 1,59 y esto es estadísticamente significativo, y en las sintomáticas es de 2,11. Entonces, la primera conclusión grande es que aún en mujeres asintomáticas existe un riesgo de que desarrollen preeclampsia. Y el otro punto importante es que, fíjense ustedes, entre mayor es la severidad de la enfermedad, es mayor el riesgo de desarrollar preeclampsia, y esto nos habla de un posible efecto de dosis y respuesta que ahora vamos a mirar posteriormente. Este es de acuerdo al diseño del estudio. Miren ustedes, cohorte prospectivo, retrospectivo, cohorte transversal, todos un incremento en el riesgo de preeclampsia, en la probabilidad de desarrollar preeclampsia, que es significativo, de acuerdo al control de variables de confusión. Los que controlaron variables de confusión, que son los mejores estudios, 1,43, y esto es estadísticamente significativo, y como era de esperar, los que no controlaron por variables de confusión, que son estudios de menor calidad metodológica, este odds ratio es un poco más alto y sigue siendo significativo. Luego, de acuerdo a la región, y esto es bien importante también, fíjense ustedes cómo en Estados Unidos, los estudios realizados en Norteamérica es un incremento significativo, en Europa es un incremento significativo, en Asia tipos de diseño sigue apareciendo la relación, la asociación entre el SARS-CoV-2 durante el embarazo y la preeclampsia. De acuerdo al tamaño muestral, miren ustedes, acá independientemente del tamaño muestral, los estudios chicos y los estudios grandes, todos muestran una relación estadísticamente significativa. De acuerdo al test usado para diagnosticar la infección, con el estándar de oro, que es el RT-PCR, es estadísticamente significativo, así como cuando era mixto que utilizaban todas estas pruebas o no era claro. En las otras, cuando se utilizaban antígeno combinado o con RT-PCR o con anticuerpos séricos, daba un incremento, pero no era estadísticamente significativo. En el momento del diagnóstico de la infección, cualquier momento durante el embarazo, fíjense ustedes, también es estadísticamente significativo, y esto es importante. En los estudios en los cuales midieron, en los cuales tomaron la prueba del SARS-CoV-2 en el momento de ser admitidas al trabajo de parto, también habían un incremento estadísticamente significativo en el riesgo de desarrollar preeclampsia. Este es un análisis de sensibilidad en que solamente tomamos estos estudios de mejor calidad metodológica, los 6 estudios que tenían 5 criterios. Fíjense ustedes, el odds ratio combinado 1,74 y sigue siendo estadísticamente significativo. Ahora, algo bien importante es la temporalidad de la asociación. Como más tarde les voy a mostrar, es uno de los criterios fundamentales de Bradford Hill para uno decir si esta relación o asociación puede ser causal o no. Entonces, lo que yo necesito primero es saber que la exposición tiene que preceder el resultado, en este caso, el SARS-CoV-2, preceder a la aparición de la preeclampsia, porque lo contrario también puede suceder, por supuesto. Entonces, solamente en ese momento un estudio, el de Rosenblum, reportó la temporalidad de la asociación. En este caso, la mediana del intervalo del tiempo transcurrido entre el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 y el diagnóstico de preeclampsia fue de 3,8 semanas, con un rango intercuartil entre 0,4 y 13. Y ellos hicieron un análisis de subgrupo de acuerdo a la edad gestacional en la cual se hizo el diagnóstico de SARS-CoV-2. Cuando era antes de las 32 semanas, esto tenía un hazard ratio, un riesgo de casi 3 veces más, y esto era estadísticamente significativo. Cuando sucedía el diagnóstico fue a las 32 o más semanas, era un incremento del riesgo, y esto fue casi estadísticamente significativo. Pero en general podemos decir
que independientemente de la edad gestacional en la que se hace el diagnóstico, se incrementa el riesgo de desarrollar preeclampsia. Esta es la única evidencia que encontramos en ese momento de la temporalidad. Ninguno de los otros estudios reportó sobre la temporalidad del momento en que hacen el diagnóstico del SARS-CoV-2 y el momento en que hacen el diagnóstico de la preeclampsia. ¿Qué pasó después de la publicación de este metaanálisis? Voy a presentarles solamente los estudios más importantes. El primero, esto es un estudio que es basado nation-based en toda Francia, fue publicado, va a ser publicado ahorita en junio en el British Journal of Obstetrics and Gynecology, en el que evaluaron en las mujeres con una prueba positiva versus la prueba negativa. En Francia, preeclampsia 3.6% entre las positivas versus 2% entre las no infectadas y el odds ratio 1.82 y un intervalo de confianza 1.49-21. Ustedes recuerdan el intervalo de predicción del 95% que les dije 1.28 a 2.05. Bueno, esto era el rango esperado, que les decía que los estudios posteriores muy seguramente iban a caer en ese rango y eso fortalece aún más el resultado de este estudio, nuestros resultados. Este es otro estudio que fue 14 hospitales del NHS en el Reino Unido, donde son coautores el profesor Roberto Romero y el profesor Kipros Nicolaides es el autor senior, y incluyó solamente embarazadas con diagnóstico de SARS-CoV-2. Fíjense ustedes, fueron 2.223, de las cuales 51 tuvieron preeclampsia, 21 antes de SARS-CoV-2 y 30 después del SARS-CoV-2. O sea, esto puede suceder antes, es lógico, una mujer que tiene preeclampsia y después se infecta. Entonces ellos analizaron solamente las 30 que se infectaron después de haber tenido el SARS-CoV-2. Y que en estas mujeres la mediana del intervalo entre el diagnóstico del SARS-CoV-2 y la preeclampsia fueron 16 días y el rango intercuartil 7.61. Lo más importante es esta gráfica. Fíjense ustedes la severidad del SARS-CoV-2, sí, asintomática, leve, moderada, severa. Mire cómo vamos viendo, 1.9% la frecuencia de preeclampsia entre las asintomáticas, aumentó levemente un 2.2% en las leves, se incrementó ya a 5.7% en las moderadas y 11.1% en la severa. Esto le habla a uno de un efecto de gradiente de dosis-respuesta que habíamos encontrado nosotros solamente asintomática versus sintomática. Y cuando ellos hacen ajuste por variables de confusión, comparan las mujeres con un COVID severo versus las asintomáticas y esto da un riesgo relativo ajustado de 4.90. O sea, las mujeres con un COVID severo tienen casi 5 veces mayor riesgo de desarrollar preeclampsia que ellas asintomáticas. Y luego juntan estos dos grupos, moderada severa versus asintomática leve, tiene un riesgo 3.3 veces mayor riesgo de desarrollar estas mujeres, estos dos, comparados con esto, de desarrollar preeclampsia. Esto también está de acuerdo con los hallazgos de nuestro estudio. Y luego viene, este es un estudio muy serio que es de la Network de los Estados Unidos. Esto se realizó en 17 hospitales de los Estados Unidos, 14.104 mujeres con datos fidedignos de exposición al SARS-CoV-2. ¿Y qué encontraron ellos? La medida de resultados fue una todavía más fuerte, que fue morbilidad grave relacionada con trastornos hipertensivos del embarazo, 10.1% en infección por SARS-CoV-2, 6.5% en no infección. Y esto el riesgo relativo 1.56, muy parecido nuevamente a lo que encontramos nosotros en nuestra revisión sistemática. Y lo más importante, otra vez encuentran un efecto de gradiente. Fíjense ustedes cómo las pacientes asintomáticas o leves 1.28, mientras que las moderadas, severas o críticas, esto ya es tomando en cuenta los criterios del NIH, es 2.05. Bueno, ahora rápidamente, porque ya el tiempo se está acabando, vamos a evaluar si existe una relación de causalidad, porque ya sabemos que hay una asociación, pero es muy diferente decir, el SARS-CoV-2 causa preeclampsia. Entonces, para eso, con críticas, han hecho cambios, pero aún todavía seguimos utilizando los famosos criterios del profesor Bradford Hill, publicados en el año de 1965. Estos criterios, empezamos con el primero, fuerza de la asociación.
En el año 65 ellos tomaban un riesgo relativo, por ejemplo, de 10, porque ellos evaluaban cigarrillo con cáncer de pulmón. Claro, teníamos riesgos relativos de 10, 8, 7, bueno, aquí encontramos solamente unos ratio de 1.62 que equivale a un riesgo relativo de 1.58. Eso parecería ser poco, pero cuando estamos hablando de un síndrome que lo producen muchas cosas, esto es digamos moderado, ¿no? Para no, siendo optimistas, es una fuerza de la asociación que es buena y por eso pensamos de que se cumple este criterio. Luego viene el segundo, consistencia. Ustedes vieron todos los análisis de subgrupo en todos los continentes, encontramos la asociación, esto también es positivo. Luego viene la especificidad. Especificidad en esa época era una exposición, un resultado. Esto no aplica acá porque ya sabemos parto pretérmino, preeclampsia, muerte fetal, son síndromes que son producidos por muchas causas. Entonces aquí nosotros este criterio no se cumple, pero la ausencia de este criterio no le resta al punto de la causalidad. Luego viene la temporalidad. Ya vieron, hay 2 estudios que muestran que sí, pero falta más evidencia, digamos que este es moderado, más o menos. Luego viene el quinto criterio, gradiente biológico, claramente lo cumple, podemos decir que sí cumple este. Luego viene plausibilidad, que ahora hablamos, coherencia, experimentación, y luego viene la analogía. Analogía es, por ejemplo, si otros microorganismos causan preeclampsia o están comprometidos. Bueno, para bacterias sí, pero para virus no. Así que podemos decir que este criterio también más o menos, ¿no? Tampoco es negativo. Vamos a hablar rápidamente de la plausibilidad biológica. Básicamente, ya esto hay estudios, experimentación, que muestran que el SARS-CoV-2 ingresa a la célula, a todas las células, y esto empezaron con las células pulmonares, pero ya lo han visto también en la vellosidad corial, se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y esto hace que haya un down regulation, una regulación a la baja de la enzima convertidora de angiotensina 2, con lo cual se incrementan los niveles de angiotensina 2, disminuyen los niveles placentarios de la enzima convertidora de angiotensina 2 y se aumenta con esto la angiotensina 2. La angiotensina 2 es vasoconstrictor y al no haber esa función, al disminuir la AC2, no hay esa conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1 a 7 que es vasodilatadora. Esto lleva a un estrés oxidativo, inflamación, insuficiencia placentaria y preeclampsia. Básicamente hay bases para esto, así que podemos decir que hay plausibilidad biológica. Aquí simplemente, para mostrarles, esto es para devolver. Esta es una gráfica un poco más compleja, pero que al final es exactamente lo mismo, donde hay una desregulación del sistema de renina, angiotensina y del sistema de quinina calicreína. Coherencia. Coherencia es la coherencia entre los hallazgos epidemiológicos y los hallazgos que se encuentran en experimentación o los hallazgos biológicos. En este caso, aquí ustedes ven, este fue el primer paper, se publicó en el American Journal, es de Algarroba, esto es del grupo de Nueva York. Ellos fueron los primeros en visualizar con microscopía electrónica de transmisión, fíjense ustedes, un virión del coronavirus invadiendo la vellosidad corial. Aquí lo ven ustedes aumentado. Y esto ya es evidencia, entonces hay una coherencia entre los hallazgos epidemiológicos y los hallazgos, además, de histopatología. Estos son los hallazgos histopatológicos en las placentas de pacientes que tienen SARS-CoV-2, inflamación placentaria aguda, respuesta inflamatoria fetal y respuesta inflamatoria materna. Aquí tenemos 2 de mala perfusión vascular fetal, con acá una vellosidad avascular y acá con trombosis de los vasos fetales. Y acá mala perfusión vascular materna del lecho placentario, aquí ustedes ven un aumento de los nudos sincitiales y acá ateromas, o sea, y todas estas son las lesiones de preeclampsia también. Así que la coherencia se cumple. Sigamos el siguiente punto, que es experimentación. Hasta ahora no hay ningún estudio que haya demostrado que, por ejemplo, inyectar SARS-CoV-2 a ratoncitos, a ratonas embarazadas, produzca preeclampsia. No hay evidencia directa. ¿Qué es lo que hay de evidencia indirecta? Lo primero es, miramos en pacientes vacunadas. Este es un estudio
donde mujeres que se vacunaron durante el embarazo, sí, 140, no, 1862. Estas mujeres, la infección, fíjense ustedes, claramente disminuye el riesgo de infección por SARS-CoV-2, la vacunación, esta fue de las primeras evidencias, y ellos reportaron también cómo era la preeclampsia, un caso de preeclampsia entre las vacunadas versus 23, había una disminución, pero esto no es estadísticamente significativo, pero hay menos casos de preeclampsia, que es lo que uno esperaría. Este es otro estudio que fue el mes pasado en uno de los journals, de American Journal of Obstetricia y Ginecología, materno-fetal. Estas son mujeres que recibieron la tercera dosis durante el embarazo versus aquellas que no recibieron ninguna dosis. Miren ustedes el resultado. Trastornos hipertensivos del embarazo, ninguna paciente entre las vacunadas con 3 dosis versus 47 entre las no vacunadas, 1.4%, y esta asociación es estadísticamente significativa. O sea que es lo que uno esperaría también. Las pacientes vacunadas no solamente las va a proteger de infección y de la severidad del SARS-CoV-2, sino que también podría disminuir el riesgo de preeclampsia. Esto solamente es anecdótico para que lo tengan en cuenta. Esto se reportó en ese estudio. Las vacunadas con tercera dosis tuvieron mayor riesgo de hemorragia posparto, diabetes gestacional y mayor frecuencia, y cuando hicieron un ajuste por variables de confusión, encontraron que la hemorragia posparto era casi 4 veces mayor entre las vacunadas con 3 dosis versus no vacunadas. Así que no sabemos, solamente esto puede ser al azar, un hallazgo al azar, pero tenemos que estar pendiente. Remdesivir, yo también esperaría, bueno, las mujeres con SARS-CoV-2 las trato con Remdesivir, que es un antiviral, debería disminuir la preeclampsia. Bueno, este es el primer estudio que reporta esto, en febrero, en pacientes con COVID moderado, severo, crítico, en las que se utilizó Remdesivir, sí 39, no 56, es un tamaño muy pequeño, pero también muestra, fíjense, 5.1% hipertensión relacionada con el embarazo, esa fue la medida de resultado, entre las que fueron vacunadas, versus 8.9, y aunque esto no es significativo, le dice uno, bueno, parecería que también podría disminuir, el tratarlas con Remdesivir, disminuir el riesgo de preeclampsia. Experimentación podemos decir que más o menos porque no hay evidencia directa. Así que ustedes ven aquí el resumen de los criterios de Bradford Hill. Y creemos que en la etiología de la preeclampsia podemos agregar ya en este cuadro, en este dibujo, que el SARS-CoV-2 está asociado con el riesgo de preeclampsia. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, que la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo se asocia con un incremento significativo en el riesgo de desarrollar preeclampsia. Existe una evidencia creciente que sugiere que la relación entre infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo y preeclampsia podría ser causal. Necesitamos más estudios, claramente, estudios que evalúen mujeres infectadas y no infectadas en el primer trimestre o inicios del segundo trimestre, y las sigamos en el tiempo y veamos qué va a pasar con la preeclampsia, cómo se va a desarrollar en los dos grupos. Y finalmente, sin embargo, se requiere evidencia adicional para establecer una relación de causalidad. Muchas gracias, muy amables, me disculpan haberme pasado de tiempo. Muchísimas gracias, doctor Agustín, por su ponencia. Invito nuevamente a la doctora Susan Contreras para que pueda moderar este espacio de preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Hola, muchísimas gracias, doctor, por su presentación realmente impresionante. Ya había tenido oportunidad de leer el metaanálisis, pero sorprendida por el análisis de subgrupos, ¿verdad? Y bueno, hay bastantes pacientes, bastantes preguntas. Voy a comenzar por la primera, que usted ya ha contestado parcialmente algunas de las preguntas que se han hecho. La pregunta es, ¿por qué el COVID asintomático predispone también a preeclampsia? No, básicamente porque también podría invadir la vellosidad corial. Entonces, es independientemente porque en unas mujeres no produce, o en personas no embarazadas, produce síntomas y en otras no, ahí van a ser los factores de riesgo que tienen, la predisposición genética, todo esto que se está desarrollando, pero independientemente de si es sintomática o asintomática, el virus está presente, se detecta y puede invadir la placenta.
¿Y usted cree que el COVID también es una enfermedad de daño endotelial, verdad? Porque hay mucho daño endotelial. Sí, sí, sí. Bueno, esto sí está demostrado ya. Empezó tejido con pulmón, estudios en el pulmón. Y esto es lo mismo que se ha ido mostrando, no tan fuerte, pero sí se ha demostrado también en la placenta. Asimismo, cuando comenzaba la pandemia, junto con la doctora Beilúa, comentábamos el aumento de los casos de preeclampsia, de eclampsia, incluso tuvimos muertes domiciliarias por eclampsia y preeclampsia en pacientes con COVID y no sabíamos qué llevaba primero. Claro. Entonces, bueno, ya, gracias por demostrárnoslo. La siguiente pregunta, ¿cuál cree usted que será el futuro de la vacunación contra COVID-19 en la embarazada? ¿Y qué recomienda a las pacientes que ya tienen las 3 dosis? Bueno, no han salido estudios, este es el primer estudio que les mostré de 3 dosis, ¿no? Y era para seguridad, era ahí, de hecho, en ese estudio que les mostré no salió eficacia como en los estudios de los israelíes para población general, que comparaban 3 dosis versus 2, donde claramente era superior las 3 dosis a las 2. En este estudio que les mostré no aparecen estudios de eficacia para prevención del COVID o para prevención de enfermedad severa, solamente de seguridad. Y lo único, hay un signo de alarma, que fue de la hemorragia posparto, que esto puede ser por el azar. Así que hasta ahora, tomando que esto fuera cierto, lo de la hemorragia posparto, los beneficios de la vacuna, por supuesto que sobrepasan ese posible o potencial riesgo de hemorragia posparto. Y en cuanto a la cuarta dosis no tenemos estudios, tenemos que esperar estudios de Israel. Ellos son los que nos están guiando cuándo utilizar, seguramente vamos a tener una 5ª dosis dentro de poco, pero en embarazadas solamente tenemos hasta ahora la de las 3 dosis. Perfecto, doctor. Acá hay una pregunta que usted parcialmente contestó. Dice, ¿qué tiene que ver la carga viral o la variante en la probabilidad de preeclampsia? Usted no especificó la carga viral, pero sí en leves, sintomáticas, moderadas y enfermedad severa, que aumenta hasta casi 5 veces la probabilidad. Exacto, la severidad sí está bien clara, claro. No hay ninguna duda, pero con las variantes una pregunta muy interesante, no la había escuchado, muchas gracias. No hay ningún estudio que haya mostrado si la Delta o la Omicron, una de estas dos se relaciona más con preeclampsia o no. Y de verdad que siempre anoche les contaba que estas preguntas son fantásticas porque ahí salen preguntas de investigación. Esto sinceramente no se me ha ocurrido y yo creo que vamos a estar pendientes de esto porque no hay respuesta, pero es una excelente pregunta. Y esta pregunta que yo también me incluyo, ¿cómo diferenciar si el aumento del dímero D es por COVID? Bueno, ahora vamos a presentar un caso, pero lo del dímero D es, sinceramente, yo no creo que tenga utilidad para diferenciar un COVID de una preeclampsia. Entonces, no es una de las pruebas que nos ayude a diferenciar una preeclampsia severa. Los dos. Exacto. Nosotros en Paraguay todavía no tenemos los marcadores angiogénicos, es nuestra limitante, pero por los momentos, esperemos que ya pronto los podamos tener para hacer esa diferenciación. Y una de las últimas preguntas son, ¿se sabe si la infección repetida por COVID-19 aumenta el riesgo de preeclampsia? Otra excelente pregunta, no hay respuesta, ninguna publicación. Es que estamos en algo que apenas estamos empezando. Ahora cuando presentemos los casos clínicos se van a dar cuenta cómo ha cambiado desde que ese caso clínico ocurrió a lo que es ahora el conocimiento. No tengo respuesta. No. Ahora tenemos más preguntas que respuestas, sí. Pero usted ya nos ha dado muchas respuestas. Gracias al doctor Agustín Conde Agudelo, es que utilizamos el método mamá canguro, indicamos progesterona cuando hay cuello corto, mandamos a nuestras pacientes al odontólogo porque gracias a su investigación, doctor, y gracias a este metaanálisis es que sabemos con certeza que el COVID aumenta la probabilidad de preeclampsia y por eso es que está usted hoy aquí y le agradecemos en nombre del público. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.